Entonces, lo que estábamos viendo, muchachos, y muchachas, son gramáticas libres de contexto para definir lenguajes libres de contexto. Y lo que yo les había prometido es que hoy día íbamos a partir viendo un ejemplo un poco menos, digamos, como artificial, como los que hemos visto hasta ahora, un poquito más aterrizado, y para que ustedes se hagan una idea del poder de estas cosas y de para qué pueden servir. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es un ejemplo nomás. ¿Ya? Ustedes me van a ir preguntando si están teniendo dudas. Lo que vamos a hacer es una gramática libre de contexto que va a generar un subconjunto de un lenguaje de programación. Yo elegí algo parecido a Java, ¿ya? Pero ustedes van a darse cuenta de que en general les va a servir para cualquier lenguaje de programación. Y va a ser importante porque si ustedes realmente quieren, a ver, este es como la motivación, ¿ya? Si ustedes realmente quieren saber si algo se puede escribir o no en un lenguaje de programación, o sea, si ustedes están partiendo, por ejemplo, no sé, porque nunca han visto Java, ¿ya? Y quieren saber la sintaxis de Java, y ustedes van a un libro bueno de Java, lo que el libro seguramente va a tener en el apéndice, o en alguna parte por ahí, va a tener la gramática libre de contexto de Java. ¿Qué va a significar eso? Que van a tener un conjunto de reglas muy parecidas a las que nosotros proponemos acá, que van a decir exactamente cómo se generan todas las sentencias, los programas finalmente en Java. Y ustedes, ya que saben gramática libre de contexto, van a ser capaces de leer eso. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar en nuestra sintaxis, o sea, en nuestra forma de escribir gramática. Posiblemente en algunos libros van a ser formas un poquito distintas, pero en general son todas más o menos parecidas. Entonces, lo que vamos a partir diciendo es que recuerden que las gramáticas son estas como reglas que se llaman producciones. Si uno quiere definir todo formalmente, tiene que decir cuáles son las variables, cuáles son los terminales, cuáles son las producciones, cuál es la variable inicial, pero habíamos quedado en que en general las variables iban a ser letras mayúsculas, los terminales iban a ser como con letras minúsculas. Entonces, si yo quiero definir un subconjunto de un lenguaje de programación, lo que voy a hacer es partir definiendo lo que es una sentencia en un lenguaje de programación. Entonces, yo voy a decir S, que va a ser mi variable que va a definir las sentencias en mi lenguaje, y por ahora, para este ejemplo, voy a suponer que solo tenemos sentencias while y sentencias de asignación. Entonces, si yo quiero decir como una sentencia en mi lenguaje es o un while o una asignación, entonces lo voy a decir así. Voy a tener una variable que va a designar los while o una variable que va a designar la asignación. Entonces, ahora espero que ustedes me puedan ayudar. Entonces, y aquí cualquiera de ustedes me va ayudando. Si yo les pregunto, ¿cómo se ve una asignación en Java? O en un lenguaje de programación cualquiera, pero podríamos suponer Java si es que la conoce. ¿Ya? Entonces, no sé, Kevin, que siempre me ayuda. ¿Cómo se ve una asignación en Java? Si tú tuvieras que darle como un patrón, ¿cómo se ve? Si en Java tendría que poner como el cast, lo que es, int, cosas así, o se refiere Una al asignación, no una declaración. Quiero solamente una asignación. sí, un k igual 3. ¿Cómo se hace? Pero es que estamos en un while, ¿o no? No, mira, ya. Por eso es importante entender qué me están entendiendo y qué no me están entendiendo. Entonces, lo que yo quiero definir son cómo se ven las sentencias en Java. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es una sentencia, no? Claro, un pedazo de código. ¿Sí? Es como un pedazo atómico, entre comillas, de código, que es como una sentencia puede ser una sentencia while, puede ser una sentencia if, puede ser una asignación y un montón de otras construcciones. Para hacerlo simple y que terminemos en, ojalá, 15 minutos, no más que eso, voy a suponer que las sentencias que quiero definir son solo while y asignaciones. Cuando yo digo una asignación, ¿qué entendís, Kevin? ¿No Yo entendí entiendo así nada? como, cuando digo así como x igual 3 o x Ya, más. eso es una asignación. Perfecto. Ya, entonces, si yo te pregunto, ¿cómo se ven las asignaciones en Java? ¿Qué es lo que parte teniendo? Variable, Una variable, ya, entonces vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo como var. Como está en minúscula, eso de ahí es un terminal. ¿Ya? ya. Una variable. O sea, ¿Por qué no le vamos a por qué no le vamos a poner nombre? Porque realmente para cómo se ve una asignación, el nombre de la variable no me importa. ¿Estamos de acuerdo, no, Kevin? sí. Cuando yo la voy a interpretar, sí me importa cuál es la variable, cuál es el nombre de la variable. Cuando yo voy a decir, no sé, 4 más 16, ¿ya? Pero bueno, ya, entonces, ya, variable nomás, variable, vamos a poner la variable ahí, porque la otra cosa se hacen con expresiones regulares. Entonces, ya, después de una variable que viene en una asignación en Java. Símbolo. O Igual. sea, ¿Qué puede ser símbolo? igual, más, menos. No sé cómo escribirlo en general.
igual. Cualquier cosa que sea común igual. Hagamos una asignación simple, ¿ya? Porque, claro, hay un más igual a algo, pero hagamos una asignación simple. Y Ya. después de esa asignación, ¿qué viene? Puede ser variable o número. ¿Solo eso? No, ¿Alguien que pues, ayude? ¿Qué podría venir ahí? Puede ser como una expresión aritmética también. Una expresión cualquiera. claro. ¿Sí? Entonces ahí viene una expresión. Entonces ahí, paremos un ratito. ¿Cómo se ven las expresiones en Java? Entonces voy a poner aquí, voy a ir poniendo acá la otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve una expresión en Java? ¿Quién estaba hablando? Parece que Adrián estaba llevando. No sé quién más estaba hablando además de Kevin. Era yo. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora ayúdame un poco tú, Adrián. ¿Cómo se ven las expresiones en Java? Más o menos. Tenemos que hacer lo que hicimos en la última clase. Como lo hicimos en la última clase. ¿Sí? Paréntesis. Entonces, como puede ser un E más E. Para hacerla simple, vamos a hacer suma, multiplicaciones y paréntesis. Pero teníamos que llegar a algún final, ¿no? En Java, ¿qué puede ser como la expresión final? Kevin me había dicho, ¿cuál es la expresión más básica en Java? Puede ser una variable. Variable. Pero una variable o Un número. una constante. Una constante. Finalmente llegamos a una variable o a una constante. Y el punto y coma da lo mismo, ¿no? Ya, porque eso es lo interesante. Pues. Entonces, la asignación en Java termina en punto y coma. Ah. Entonces, eso es una sentencia de asignación. Noten que si yo no escribo el punto y coma en Java, esa sentencia no termina. Entonces, así se ve una asignación en Java. Esa asignación es una posible sentencia. Ya, ¿todos de acuerdo? Hasta ahí, espero. Esta parte es más o menos, digamos, más o menos simple. Noten que alguien me podría decir, pero es que ya igual yo puedo poner x igual 7, o x igual y igual 8. Sí, podría ser otras cosas más complicadas, pero mantengámoslo simple. ¿Ya? No se está viendo, ahí se está viendo, sí, se vio todo. Ya. Mantengámoslo simple por ahora. La asignación de tipo no la consideramos, ¿verdad? ¿Cómo es la asignación de tipo? No sé, digo int y después le digo el nombre que tiene ese int y después le asigno el Ya, pero ese es como la valor. declaración. ¿A qué? Por ejemplo, antes del var, claro, sí, lo que había dicho al principio. Onda, Esa es una declaración de una variable. claro, type algo. Pero uno puede en una asignación declarar una variable. Es al Habría revés. que En una crear otra. declaración uno puede asignar una variable. Habría que crear otra regla entonces. Ah, dale. Entonces, uno podría tener una regla que es como la declaración. Y la declaración es un tipo y una asignación, o un tipo y una variable. ¿Se cacha? Claro, y luego Pero para mantenernos simples, mantengámonos en while y asignación nomás. Después ustedes se dan cuenta de que todo lo demás lo van a poder crear si es que quieren. ¿Ya? Entonces, alguien más, no sé, Adrián, ¿está ahí Adrián? Sí. Ya, bacán Adrián. Entonces, quiero que tú me digáis cómo se ve un while en Java. Si no te acordáis de Java, cómo se ve un while en Python, en lo que te acordé. ¿Cómo se ve un while? ¿Cómo parte? Sería como primero la palabra while. Perfecto. Noten que esto es un terminal. Y yo no puedo reemplazar eso por nada. ¿Sí? While. Después, Después viene algo que tiene que poder ser evaluable, que sea un booleano. entonces vamos a poner como un paréntesis, solo porque para hacerlo simple, un paréntesis, y adentro algo que se evalúa un booleano, dices tú, ¿cierto? Claro. Lo que vamos a poner es, adentro vamos a poner una condición. Cierra paréntesis. ¿Qué es lo que viene después? Corchetes. Corchete, Como llaves. llave, Y después una sentencia. una sola, No sé, muchas. Así. muchas, ¿cierto? Entonces después viene una lista de sentencias. Y después, Cierra el corchete. Digo, Cierra cierra el la llave. cierra la llave. Ya. Noten que esa es la gracia de las gramáticas, que se ven como naturales. Si yo digo una sentencia while, siempre se va a ver así, siempre. While, una condición entre paréntesis, y después una lista de sentencias entre llaves. Alguien me va a poder decir, no, pues hay otra forma de hacer un while que sin llave. ¿La cachan o no? sí, cuando es solamente una expresión, ¿no? Cuando O es sea, solamente una sentencia. Entonces, esa es otra regla. Solamente una sentencia sin llave también sirve. No lo voy a escribir aquí, lo pueden hacer ustedes después de tarea. La otra es como while, paréntesis, condición, sentencia. Y se acabó.
sin punto y coma, porque la punto y coma se la estamos poniendo a la sentencia nosotros arriba, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Si hay alguna pregunta, este es el momento. Es por eso que da lo mismo los espacios en los lenguajes de programación, ¿no? En algunos Claro, lenguajes. de hecho, buena la pregunta. Lo primero que hace tu compilador, lo primero que hace tu, ya. Mientras vamos haciendo esto, ustedes van cachando cómo funciona el compilador, porque finalmente el compilador lo que va a tener que hacer es tomar un string y ver si es que está en el lenguaje generado por esta gramática. Eso es lo que hace un compilador, no hace otra cosa. Por lo menos la primera parte del compilador, porque después el compilador además tiene que generar código. Pero la primera parte, cuando el compilador está viendo si que ustedes escribieron bien el programa o no, lo único que hace su compilador es toma el string que representa el programa que ustedes escribieron y chequea si ese string está en el lenguaje generado por la gramática que define el lenguaje de programación. Entonces, si tú pensáis realmente en un lenguaje de programación, los espacios dan más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el compilador? Inicialmente, lo que hace es mirar todos los terminales y reemplazarlo por cosas específicas. O sea, cuando tú escribiste while, lo va a reemplazar por un terminal que significa while. Y después va a borrar todos los espacios. Y le va a quedar un nuevo string. Y ese string es el que va a chequear si es que satisface esta gramática o no. ¿Ya? Entonces, continuemos. Se me va a acabar la pizarra, lamentablemente, pero de ahí ustedes les sacan una foto y hacemos el ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve una condición? ¿Quién me estaba ayudando? Me estaba ayudando, no sé si era... Se me perdió en los nombres, pero alguien me estaba ayudando. Ya. Condición. ¿Cómo se ve una condición? Cristian. Cristian Salazar dice ahí. Sí. Vamos, Cristian. ¿Cómo se ve una condición en Java? Bueno, están como el AND o el OR, Ya. que son como el amper, creo que son 2 ampersand y dos como barritas. Ya, pero hagámoslo, tratemos de hacerlo ya, espérate. Para no hacerlo tan complicado, estoy de acuerdo contigo. Ya, después, ya mira, veamos las condiciones más básicas. ¿Cómo se ve una condición de las más básicas en Java? Como algo igual a otra cosa. Ya, ese algo, ¿qué es lo que es? Puede ser una variable O, o o puede ser una constante, también, o un booleano. puede ser eso, ¿no? Sí. Ya, puede ser eso. Entonces, una condición, ¿cómo se ve? Como, díctamela. E, Alguna como igual o no igual o mayor o igual o no sé qué. igual, o, dime un par más nomás. No igual, o sea, sí eso, Y así, ¿cierto? sí. De hecho, si uno lo quisiera hacer como más o menos ordenado, uno podría decir, es una expresión, un operador de comparación y una expresión. ¿Estáis de acuerdo, Cristian? Sí, estoy de acuerdo. Ya, entonces, de hecho, escribámoslo así para que sea más fácil. Entonces, es como un un operador de condición y un ¿Sí? Ya. Ahora vamos a lo primero que tú me dijiste. Si tú tienes una condición o tienes dos condiciones, ¿cómo puedes generar una condición nueva combinando esas condiciones? ¿Me escuchas? Sí. Utilizando el doble ampersand o Ya. doble... Entonces puede ser como una condición, ampersand condición. ¿Sí? Sí. Y puede ser condición, pipe condición. Y si uno quiere ponerle harto color a esto, tiene que poner también una condición entre paréntesis. ¿Estás de acuerdo conmigo, Cristian? Sí. Ya. Podríamos complicarlo arbitrariamente, pero vamos a dejarlo hasta ahí nomás, ¿ya? Para no hacerlo mucho más complicado. Y lo que nos está faltando acá es cómo se ve un operador. Entonces, el operador, vamos a decir que puede ser como el igual, o el distinto, o el menor igual, o el mayor igual, pero me entendieron. ¿Sí? Háganme así si me están entendiendo, por favor, para estar seguro de que estamos bien. Ya, bacán, al menos Javier, Roberto, Cristian, varios me hicieron así, perfecto.
Entonces, tenemos una condición. ¿Qué es lo que nos está faltando? Noten que las condiciones igual van a desarrollarse bien, no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que me está faltando ahora? Me está faltando la lista. ¿Cómo se ve una lista? Vamos, alguien que me ayude. Roberto. Roberto, ¿cómo se ve una lista de sentencias? Dime lo que sea, si después yo te ayudo, ¿sí? Una lista de sentencias. ¿Sí? Una sentencia y una lista de sentencias. ¿Roberto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la lista más simple? Una sola sentencia. Una sola sentencia. De hecho, si ustedes van a Java, se van a dar cuenta que, bueno, sigamos ya. Una sola sentencia. ¿Cuál es una lista un poquito más complicada que una sola sentencia? Sentencia y sentencia. Sentencia, Podría haber un enter, claro. Una sentencia y una lista. una sentencia. Sentencia, punto y coma, sentencia, ¿no? No, sentencia seguida de una lista. Ya, sí, sí. ¿Por qué? Porque nota que el punto y coma está aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, si yo quiero hacer dos asignaciones, una lista podría ser como una asignación y después otra lista que tiene otra asignación y las dos van a tener punto y coma. Sin problema. ¿Ya? De hecho, si ustedes han usado Java alguna vez, ustedes saben que una lista vacía también es una lista de sentencias. Ustedes pueden abrir Java y cerrar Java y no se va a enojar Java. ¿Lo han notado, cierto? Espero. Sí, sí. Sí. Ya, entonces, realmente lo que uno podría decir es como una sentencia podría ser epsilon, o aquí podría aceptar la lista vacía, si es que uno quisiera. ¿Ya? Podríamos eliminar en este caso la S y poner un vacío. Claro, lo que podríamos hacer es poner un vacío aquí. ¿Sí? Pero nota que, de hecho, así es la gramática. Si tú ves la gramática de Java, aquí va a haber un vacío. Pero igual se ve como un poco extraño si lo hacen. ¿Ya? Vamos a dejarlo así, pero espero que todos hayan entendido que podría poner un vacío en este caso. ¿Sí? De hecho, ya pongámoslo. Ustedes están grandes ya. ¿Sí? Esa es una lista. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que una lista de sentencias puede no tener ninguna sentencia, o puede ser una sentencia seguida de una lista de sentencias. ¿Ya? Ya, y ahí se acabó. Noten que esta es como toda la gramática que necesito para poder hacer cómo se ven las sentencias while más asignaciones en Java. ¿Ya? No me va a caber aquí. Lo que yo quería hacer, quería haberlo hecho más chico, ¿sí? Lo que yo quería hacer era hacer un ejercicio de cómo usábamos esta gramática, y lo voy a hacer igual, pero voy a tener que borrar la gramática. Así que, si alguien puede, o sea, si ustedes quieren en este momento, sáquenle una foto para que la vayan viendo mientras yo voy a ir avanzando, ¿ya? Les voy a dar un par de segundos para que saquen la foto. No le molesta salir la foto, ¿cierto? Saquen la foto ya. Si quiero que tengan la foto a mano nomás para poder ir avanzando. Ya no, si la publican en Facebook, ya, bueno, ya lo mismo. Ya. Entonces, voy a borrar. Si nadie me dice que no, lo voy a borrar ahora. Ya voy a borrar. Entonces, quiero que vayamos viendo cómo se desarrolla esto. Porque ustedes obviamente no programan así, pero esto que voy a hacer ahora es lo que tiene que hacer su compilador cuando ustedes le pasan un programa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entonces estar seguros de que un pedazo de programa es realmente un programa? Lo que tenemos que hacer es partir desde ese. Si ustedes se acuerdan lo que ya vimos en la clase pasada, era que podíamos usar eso que es como derivar en un paso. Entonces vamos a ir haciendo una derivación que me va a ir generando un pedazo de un lenguaje programa, o sea, un pedacito de una sentencia en Java. Y voy a partir con esta. Voy a decir while C L. Noten que eso es totalmente válido, porque si ustedes ven, ese es el lado izquierdo de una producción que tiene eso al lado derecho. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, en algunos de los pasos me los voy a saltar porque ustedes como que ya están más grandes y pueden entender que van tan bien. Entonces yo puedo decir, aquí voy a tomar este while. Este while no lo puedo reemplazar porque no es una variable, es un terminal. ¿Sí? Pero este de acá sí lo puedo reemplazar y lo voy a reemplazar por operador E, y voy a seguir así.
Entonces después yo en un paso más podría hacer esto. While ese voy a ir más o menos rápido, lo voy a reemplazar por una variable. Ese operador lo voy a reemplazar por un menos. Y este operador, y esta opción lo voy a reemplazar por una constante. ¿Sí? Entonces, noten que aquí ya apareció lo típico que hacemos nosotros en un while, que es como while x menor que 5. ¿Sí? Ya se ve así. Ahora, la variable obviamente después puede ser cualquier variable y la constante puede ser cualquier constante. Nosotros podríamos tenerla ahí. ¿Ya? Entonces voy a dejar la L así tal como está y voy a seguir adelante. Entonces después esto va a quedarse tal cual, porque ya no puedo reemplazar nada de esto. Y ahora podría empezar a reemplazar esa L de ahí. ¿Sí? Entonces, en mi apunte lo tengo reemplazado por esto. SL. Y después, para no seguir escribiendo tanto esto de acá, lo voy a reemplazar, esta S de aquí, la voy a reemplazar por una asignación. L. Y esta asignación la voy a reemplazar por, según lo que tengo acá, voy a escribirla. ¿Ya? Una variable igual una expresión, punto y coma, una lista. ¿Sí? Ahora viene la parte como más entretenida, porque ya esa expresión dejémosla como constante nomás, para no estar hasta pasado mañana. Esa lista de ahí, yo la podría reemplazar por una sentencia. No lo hicimos así en la gramática, pero ustedes están de acuerdo que lo puedo reemplazar por una sentencia y una lista, y la lista la puedo llevar a epsilon, entonces lo puedo hacer como una sentencia. Y ahora esa sentencia de ahí la podría reemplazar por un while, y podría seguir con este proceso. Constante, punto y coma, ese va a ser un while. Y ahora podría poner dentro de esto de acá, punto y coma, un while C, L, ¿sí? Entonces ahora, para terminar, nomás, para que no vean que la cuestión quedó como totalmente en el aire, yo podría quedar con esto, ¿sí? Constante, punto y coma, while, y después esa condición de ahí la podría reemplazar como una variable mayor que una constante, y esta sentencia de aquí la voy a reemplazar como otra variable igual a una constante. ¿Está viendo? ¿Se alcanza a decir? Y después punto y coma, cierro llave, y ahí se acabó. Noten que ahí ya terminé, ya no puedo seguir reemplazando más cosas. Obviamente me faltó todo lo de acá, ¿sí? Entonces lo voy a escribir también, para que no les quede como... ¿sin esto? ¿Sí? Aquí esto se sigue repitiendo. Entonces, noten que lo que hicimos fue llegar a este string de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes escriben ese string efectivamente es generado por la variable inicial de la gramática, y efectivamente ese string es un pedazo de código bien escrito en Java. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el compilador, al menos al principio? Trata de construir esto hacia atrás. O sea, ustedes le pasan el string y el compilador lo que va a hacer es lo que se llama parsear este string y tratar de ir poniendo en cada una de estas partes variables que le permiten finalmente llegar a esta sentencia inicial, que es la que dice que eso efectivamente es una sentencia del lenguaje de programación. Obviamente, el lenguaje de programación tiene muchas otras cosas, no solo sentencias, o las sentencias son como lo más básico, pero además tiene declaración de funciones, tienen que, como, no sé, cualquiera que ha programado en Java sabe que tiene que partir con un main, con un montón de argumentos y un montón de esas cosas, ¿sí? Como lo más básico es una declaración de una función o de un objeto, si lo quieren, en Java con métodos internos, pero finalmente cuando llega la sentencia, esta es la forma de hacer sentencia. ¿Sí? No sé si tienen dudas de esto. Me interesa que lo vean y hago todo esto más o menos carretero solamente para que ustedes le encuentren el valor a esta cuestión. Es como si ustedes tuvieran suficiente tiempo y suficientes ganas, ustedes podrían hacer la sintaxis completa de un lenguaje como Java con gramática libre de contexto. Ahora que ya saben, y saben lo básico, no saben mucho más que eso. ¿Sí? Lo que no podrían hacer todavía es, o sea, tal vez sí, no sé, lo estoy subestimando, pero lo que nos gustaría ahora, lo vamos a ver, de hecho, a partir de la próxima clase, es cómo parsear esto automáticamente. O sea,
igual como lo hicimos para los lenguajes regulares, nosotros teníamos una forma declarativa, que eran las expresiones regulares, ahora tenemos una forma declarativa, que son las gramáticas libres de contexto, pero si bien esta declaración es súper buena para los humanos, es súper penca para el computador, y lo que nos gustaría es, a partir de esta declaración, ser capaces de construir programas o procedimientos que sean capaces de decirme cuándo un string está en el lenguaje generado por esta declaración, que es la gramática libre de contexto. ¿Se entendió cómo el concepto general es? ¿Ya? ¿Ya tienen preguntas de esto? Pregúntenme ahora. Voy a abrir la cortina porque está un poco... siento que está un poco de luz. Ya queda muy bueno. ¿Alguna duda aquí? Yo tengo una duda, pero no sé Sí, si pregunta, Dale. hermano, si es la parte de lo interesante de que estén aquí. Dime. estaba pensando si se podía hacer con gramática libre de contexto, porque en ¿Quién? Java, por ejemplo, o en cualquier lenguaje de comparación, o sea, en cualquier lenguaje de programación, ¿Ya? si por ejemplo digo una declaración así como, o sea, una asignación como x igual 3, lo puedo escribir Ya. como la asignación que hicimos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo digo como x igual y, que serían dos variables, pero y no está declaradas antes, tira un error. Y eso Ya. no se puede hacer gramática Ya. contexto. Ya, bacán. ¿Quién es el que está hablando? No, Kevin. Kevin. ¿Sí? Sí. Ya. Es que ese no es un error sintáctico. Es un error semántico. ¿Se entendió lo que dije, Kevin? No, porque no definió lo que es sintaxis semántica, ¿sí? Ese error de tener una variable y asignarle otra variable que no está declarada es exactamente igual a decir el gato ladra. ¿Se entiende, Kevin? Ya, sí. Sintácticamente está bien construido, pero semánticamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres interpretar el código, tú dices, esta asignación yo la interpreto como que estoy tomando lo que está al lado derecho y se lo estoy asignando a la dirección de memoria de lo que está al lado izquierdo. Si lo que está al lado derecho no está definido, yo no sé cómo interpretarlo. Pero no tiene un problema sintáctico. Sintácticamente está correcto. Pero no se podría interpretar también como, si no inicialicé la variable, entonces la variable no está dentro de mi, ¿cómo decirlo?, lenguaje de variables. Ya, porque si te das cuenta, la sintaxis no está acá, pero la sintaxis, cuando nosotros vimos como la asignación, solamente dice una variable cualquiera es igual a una expresión cualquiera. Y noten Entonces, que, la semántica se la damos por otro lado. ya, esta discusión es muy, muy rica como discusión, porque lo que entiendo que estaba tratando de decir Adrián, era Adrián el que estaba hablando, Sí. era como que, ¿por qué no le decimos de alguna manera a la gramática que como que la asignación de variable, la variable que ponga al lado derecho tiene que haber estado antes en mi string? Pero que cuando la declare, ahí recién la meta al lenguaje Ya, de las variables. Ya. Es que es bacán eso, porque eso no se puede hacer con una gramática, una gramática libre de contexto. ¿Por qué? Porque es libre de contexto. Cuando yo reemplazo la variable, esa variable que yo reemplazo no puede saber nada de lo que pasa alrededor. Se reemplaza la variable totalmente independiente del contexto donde la variable aparece. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos estado hablando acerca de cómo una variable se asigna a otra variable, pero yo quiero que esa variable esté antes definida, estoy hablando de contexto. ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, igual como nos pasó con los autómatas, nosotros, donde yo les dije que había un valor en esa simplicidad que tenían los autómatas, para poder hacer cosas con ellos, hay un valor en esa propiedad de la gramática. Que sean independientes del contexto me va a permitir a mí hacer programas automáticos que son capaces de parsear los strings. Parsear es como, tomo el string y puedo saber en qué parte está cada una de las cosas. Luego que tengo la sintaxis, hay otro proceso que es el que chequea la semántica, que chequea si que la función que estoy llamando está declarada, si los parámetros que le pasé cumplen los tipos de los parámetros que yo definí para la función, si cada vez que hago una asignación la variable está antes declarada, si que yo estoy haciendo asignación de variables que son compatibles de tipo. Todo eso viene después, no tiene que ver con sintaxis,
tiene que ver con la interpretación del código, o la interpretación del string en este caso. ¿Sí? Nada de eso, y esa es una de las gracias, y es parte de lo que vamos a aprender en el curso en esta área de lenguaje libre de contexto, ¿sí? Nada de eso se puede chequear con una gramática libre de contexto, porque son libres de contexto, o independientes del contexto. Pero no sé si le respondí como esa idea. ¿Sí? Sí. Ya, es exactamente lo mismo que pasa, y siempre tienen que pensar como que es lo mismo que pasa con el idioma, ¿sí? Que sintácticamente tú puedes decir 1000 cosas que sintácticamente están correctas, pero que no tienen ni un sentido, que no significan nada. ¿Ya? Es exactamente lo mismo lo que pasa con el lenguaje de programación. Ya, más preguntas. Están buenas las preguntas, me gustan porque van un poco más allá y permiten entender como las restricciones de estas cosas. ¿Otra pregunta? ¿No? Profe, Sí, pregúntenos. habla Alfonso. Hola. Yo tengo una duda, pero no sé si viene mucho el caso porque... Filo. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos esta sintaxis que es como que se define a través de una cosa que se llama lenguaje libre de contexto. ¿Sí? Gramática libre de contexto. Gramática libre de contexto. Pero solo Alfonso, porque igual es importante, porque posiblemente otros de tus compañeros y compañeras pueden tener la duda. Los lenguajes libres de contexto son esta clase de conjuntos de strings, que son infinitas y todo. Y lo que nosotros queremos es definirlos con procedimientos finitos. Las gramáticas libres de contexto son una forma finita de definir los lenguajes libres de contexto. ¿Sí? Que lo mismo que nos pasaba con los autómatas es una forma de definir los lenguajes regulares. ¿Ya? Entonces, el objeto son las gramáticas libres de contexto, que se usan para definir lenguajes libres de contexto. ¿Ya? Ya. No, sí. Quería saber en realidad así como cuál es el origen o quién lo inventó, de dónde salió esto, porque como que... Ya, ¿estuviste en la primera Es como una clase? herramienta abstracta que salió aquí, qué bueno que la conocemos, digamos. Pero, como que, Pero ¿no estuviste en la primera clase? la primera clase. La primera clase de lenguaje libre de contexto. No. Sí estuve. Y yo ahí les di la motivación, pues, ¿de dónde venía? ¿Te acordás o no? ¿Alguien que le recuerde? Pero no es... ¿El De contador? los idiomas. De los idiomas, Los lingüistas. Ah, de los lingüistas. De hecho, lo que yo les dije era que este proceso a ustedes se los enseñan en el colegio, en la escuela, en el liceo, se los enseñan. No se lo enseñan así, pero se los enseñan. Cuando les dicen, ten una oración en español, y les dicen, ya, busque el verbo, separe la oración en sujeto y predicado, ahora dígame cuáles son los complementos del verbo, toma el sujeto y dime cuál es el nombre del sujeto, cuáles son los adjetivos, los complementos del nombre del sujeto, y tú generas una oración. ¿Te acuerdas de eso, Alfonso, en el colegio? Sí, me acuerdo. Ya, eso tiene una motivación muy clara, que es aprender a hablar, aprender a estructurar, aprender a comunicarse y entender cada una de las cosas, cada uno de los roles que cumplen las palabras cuando yo me estoy comunicando con otra persona. De ahí viene la motivación de esto. Y eso o sea, yo sé que posiblemente ustedes tienen un montón de otros cursos y tal vez no encuentran el valor así como tal, pero a mí me apasiona esa cuestión. Es como esta cuestión venía de una motivación que es muy razonable, que es entender el idioma hablado de las personas. Y partió en los lingüistas. De hecho, el lingüista todavía está vivo, el que empezó con todo esto, se llama Chomsky. Él empezó con esta idea. ¿Chomsky? Chomsky, sí, Noam Chomsky, que es filósofo y es bacán, hace de todo, ¿sí? Él inventó esto que, de hecho, se llama la jerarquía de Chomsky, que como toma gramáticas, y a medida que tú vayas haciendo las gramáticas más complicadas, vais siendo capaz de expresar cada vez más cosas. Las gramáticas libres de contexto son las que son interesantes para expresar el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, ¿sí? De hecho, es muy choro porque Chomsky tiene esta teoría que la gente de Deep Learning ahora dice que está totalmente loco. La teoría de Chomsky es que los humanos venimos cableados biológicamente con estos objetos. ¿Sí? Él dice que los humanos, que lo que diferencia a la evolución de los humanos, así como comparado a la evolución de otras especies, es esencialmente la capacidad de hacer recursión que nos permite entender gramáticas libres de contexto. Y la cuestión es como bien extrema, porque él dice que está cableado biológicamente en nuestro cerebro. Sí. ¿Ah? Ahora,
es bacán esta pelea entre como los lingüistas clásicos tipo Chomsky y la gente que viene de la inteligencia artificial basada en estadística, que es como lo que le está llevando ahora con redes neuronales profundas y eso, ¿sí? ¿Por qué es bacán? Porque la gente que está en el otro lado está tratando de demostrar totalmente lo contrario, de que uno puede aprender de la nada una estructura simplemente a partir de ejemplos. Y lo que Chomsky dice es que eso no se puede hacer, ¿no? Y que tú necesitas una cuestión que se llama como un bias, un sesgo inicial, que te permite hacer este tipo de estructura. Y que ningún otro animal en el planeta Tierra al menos la tiene, y por eso nosotros dominamos el planeta Tierra. Es exacto, así como nosotros dominamos el planeta Tierra solo porque somos capaces de procesar gramática libre de contexto en nuestro cerebro. Creo que se metió mucho en lo que estaba estudiando. Ya, pero igual es interesante que obviamente él quiere hacer un punto, ¿no? Que es como quiero llevar al extremo Sí, sí. esta idea de que la recursión es lo más importante, ¿sí? Que nosotros somos capaces de hacer recursión en el cerebro porque finalmente lo que van a cachar ustedes es que para parsear esto van a tener que tener una memoria recursiva, como una memoria con un stack, finalmente es la recursión que siempre vamos a hacer. Claro, claro. Para poder pasar esta cuestión de acá, ¿ya? Entonces, es muy, muy buena tu pregunta, Alfonso, que esta cuestión no aparece de la nada, ¿sí? Aparece con una motivación muy clara. Y la gracia es que los computines, como siempre, es como que hay un loco por allá haciendo algo, hay un loco por acá haciendo algo, y los juntamos y decimos, oye, esta cuestión sirve mucho, y la vamos a sistematizar, y la vamos a ordenar, y vamos a demostrar cosas acerca. Con los lenguajes regulares pasó lo mismo. Estaban los eléctricos por un lado haciendo máquinas de estado, los matemáticos por otro lado haciendo lo que le llamaban como lenguajes de Clini, y los juntamos en una sola teoría. ¿Sí? Aquí lo que nos va a pasar va a ser lo mismo. Vamos a tener máquinas de estado con memoria por un lado, vamos a tener gramáticas libres de contexto por otro lado, que son lo que están haciendo los lingüistas, y los vamos a juntar en una sola teoría, que le vamos a llamar lenguaje libre de contexto. Fantástico. ¿Sí? Ya, Gracias. Marco. Ojalá se apasionen tanto como yo con esta parte. Ahora, O sea, es súper bacán. el tema es que... Bueno, eso. Ya, bacán. No sé si hay más preguntas. Vamos a bajar al nivel menos abstracto ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, lo borré, pero todos supongo que sintieron cuando yo estaba escribiendo esto que es como ultra tedioso, ¿no? Que es como para tener que escribir de nuevo la cuestión, para reemplazar una sola variable. Este proceso de acá es demasiado fome, latero. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar una manera que es muchísimo más razonable de pensar o de procesar, de generar strings desde gramáticas de contexto. Y la gracia es que va a cumplir dos objetivos. El primer objetivo es que ya no vamos a tener que estar repitiendo tantas cosas porque no vamos a hacer una derivación lineal, pero además le va a dar estructura a la derivación, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es lo que se llaman los árboles de derivación. Y esto debería cerrar completamente la idea de tomar el string y darle como estructura de árbol que le daban a usted en lenguaje en el colegio cuando decían sujeto, predicado, verbo, complemento y daba como un árbol, o cuando ustedes querían evaluar una expresión en matemática y decían primero evalúo los paréntesis, después evalúo las multiplicaciones, después la sumo y finalmente tengo el resultado, ¿sí? Todo eso es lo que le llamamos un árbol de derivación. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Noten que no voy a hacer la gramática de nuevo, pero una de las gramáticas que siempre vamos a usar va a ser la gramática de las expresiones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que una expresión puede llegar, nosotros con una expresión podemos construir algo como esto, podemos construir, no sé qué fue lo que le puse en la clase, creo que le puse como, ya, pero me van a permitir hacerlo así, como constante más constante por constante. ¿Ya? Entonces, esta es una expresión válida. ¿Sí? Supongo que todos entienden lo que hice aquí. Lo que hice fue como saltarme varios pasos de ir aplicando derivaciones hasta llegar a ese string de allá. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me ayuden. Si ustedes quieren derivar ese string de aquí, y yo les pregunto, ¿cuál fue la primera regla que aplicaron? Vamos, Matías, dime, ¿cuál fue la primera regla que aplicamos para llegar a eso de allá? Lo separamos multiplicación. Ya, ¿cómo se dice el lado derecho? Se dice, ¿qué es lo que había al lado derecho de la producción?
Eran dos sentencias, es que no me acuerdo el nombre que le pusimos. No me importa, digámosle E. Sí, por E. Ya, entonces E, asterisco, E. Ya, entonces, noten que lo que hice fue hacer esto. ¿Sí? Lo que dije es como, eso se reemplaza por esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No sé, Matías, creo que fue lo que te dije. Sí, sí. Ya, Matías. Ya, entonces, trata de seguirme diciendo, ¿qué es lo que hice con esa después? Ese lo hicimos que fuera paréntesis, C paréntesis. Ya, paréntesis, E, paréntesis. ¿Ese de allá hicimos? Lo transformamos en constante. Constante, ¿no? ¿Ya? Se quedó así. Mantuvimos el asterisco claramente. Bueno, el asterisco pero nota que el asterisco no tengo que copiarlo nuevo, porque el asterisco se acabó ahí, Sí, ¿no? sí, ahí se termina. Pensando. Ya, ese de acá que hicimos, Eso lo transformamos en E suma E, cruz E, cruz E. Y luego las E la transformamos en constante. esto es muchísimo más razonable que estar escribiendo la otra cuestión todo el rato como una línea. Esto de acá, noten que es intuitivo, no les he dicho cómo se construye, pero todos ustedes debieron como haber sentido que, o sea, como que le hizo sentido lo que estaba haciendo, ¿no? Como tomar una variable y la voy a reemplazar por lo que está al lado derecho. Después elijo esta de acá y la reemplazo por lo que está al lado derecho, esta de allá la reemplazo por lo que está al lado derecho. Esto de aquí se llama árbol de derivación. ¿Ya? ¿Saben lo que es la copa de un árbol? La cima. Claro, La parte más arriba, la parte más alta del árbol. ya, si yo miro un árbol, la copa del árbol son todas las hojas que están por el borde, ¿cierto? Entonces, como en computación los árboles van para abajo, la copa del árbol son todas las hojas que están al borde. ¿Sí? Noten, ¿cuál es la copa de este árbol? Si ustedes miran la copa de este árbol, es exactamente ese string. Háganme así. Voy a decirlo de nuevo. La copa de este árbol es exactamente ese string de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? La moraleja es que si yo soy capaz de construir un árbol de derivación, vamos a definir formalmente qué significa un árbol de derivación, pero con esta intuición ustedes ya debieran, ya como que se acabó, ya no necesito hacer ninguna definición formal, es solamente darme vuelta. Pero vamos a hacerlo un poquito más formal. Pero informalmente, si ustedes hacen un árbol de derivación, cuando ustedes terminan el árbol, lo terminan de construir. ¿Qué significa que terminan de construir? Que todas las hojas son terminales. Eso significa. Cuando ustedes terminan de construir el árbol, la copa es un string que ustedes están seguros que se puede derivar desde la variable que está a la raíz del árbol. ¿Ya? Entonces, quiero que me ayuden ustedes a definir qué es un árbol de derivación. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿qué me pueden decir de este árbol en general? Si ustedes tuvieran que generalizarlo. ¿Qué me pueden decir de los nodos del árbol? Alguien que me diga cualquier cosa. Ya, Cristian, dime algo. ¿Dijiste Cristian, yo? Sí, Cristian. Que como que cada nodo tiene tres como ejes. Ya, pero sin mirar los ejes de los nodos, dime, ¿qué es lo que sabes de un nodo? Solo. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que es? Es una expresión. Un nodo. Uno. Que es una expresión o una variable. Sí. Ya, voy a ayudarte, Cristian. Sí, quédate conmigo. Ya, por favor. Quédate conmigo. No, está bien. O sea, no se desesperen si es que no me pueden responder, me pueden decir si es que no tengo idea, yo los voy a ayudar. ¿Por qué les pregunto a cada uno en particular? Porque así voy cachando si quienes me van entendiendo y quienes no. Si no es súper difícil. Cuando estoy en vivo con ustedes, les puedo mirar la cara y cacho si me están entendiendo. Aquí es súper difícil. Entonces, quédate conmigo, Cristian. Entonces, si tú te acuerdas, si no te acuerdas me preguntas, ¿ya? Si tú te acuerdas, las gramáticas se definían con 4 objetos. Los objetos eran las variables, que son las cosas que están al lado izquierdo de las producciones, los terminales, que son las cosas que no aparecen al lado izquierdo y que no se pueden reemplazar por nada, las producciones, que son las reglas, y la S, que es la variable inicial. ¿Te acuerdas de esa parte, Cristian, cierto? Sí. Más o menos, ya. Entonces, si nosotros miramos esta gramática,
voy a dibujar la gramática solo para efectos de que estemos todos en sintonía. Entonces, esta gramática que estamos usando acá se ve así, se ve como E más E, o E por E, o paréntesis, paréntesis, o voy a poner constante, ¿no? ¿Ya? Y se acabó. Podríamos poner otras cosas, pero se acabó ahí. Ya esa es la gramática. Entonces, si yo te pregunto a ti, Cristian, mira cada uno de los nodos que están aquí. ¿Ya? ¿Estáis de acuerdo, cierto, Cristian? ¿Estáis mirando los nodos? Sí, Ya. sí. Entonces, voy a hacerlo como un árbol, ya para que estemos todos de acuerdo. Este es un árbol. ¿Ya? Entonces, ya está. Ahí se ve más como árbol, ¿ya? Entonces, mira los nodos de su árbol. ¿Qué me podéis decir de cada nodo? ¿Qué tiene adentro? O sea, ¿son expresiones o son Ya, como trata- símbolos del lenguaje? ya, eso, trata de no decírmelo con respecto a la semántica, sino que si yo miro la gramática como BTPS, cada uno de los nodos, ¿en qué conjunto está? En la B, O en la T. en la T, ¿sí? Entonces, los nodos de este árbol están todos en B unión T. ¿Estáis de acuerdo, Cristian? Sí, estoy de acuerdo. Ya, entonces, ¿cómo lo decimos? Lo decimos en simple, lo decimos como, si yo tengo un árbol de derivación, todos los nodos son o variables o terminales. ¿Sí, Cristian? Sí. Acá, ya. Ahora, quédate conmigo todavía. ¿Qué me podéis decir de las hojas? Que son solo terminales. Terminales, ¿sí? Entonces, en un árbol de derivación, todos sus nodos son variables o terminales, las hojas son solo terminales. De hecho, si uno quisiera ponerse un poco más estricto, uno diría, todos los nodos internos, ¿cuáles son los nodos internos de un árbol? Son los nodos que no son hojas. Entonces, todos los nodos internos son variables, todas las hojas son terminales. ¿Estás de acuerdo conmigo, Cristian? Sí. Pero ahí los paréntesis ¿Qué? lo definió como algo que acompaña una expresión, no como un terminal. ¿Cómo que no? Paréntesis, ¿Quién me está hablando? Franco. Ya, chao, voy a borrar todo esto, porque lo estoy confundiendo. Es un terminal. Pero si están como terminales, pues los puso en el conjunto. Sí, pero voy a confundirlo a todos. Me estoy cachando que varios no me están entendiendo. Entonces, voy a darle menos semántica a esto. Ya. Y consideremos esta gramática. S produce A, S, D, S, O, D, S, A, S, o epsilon. No, voy a poner... 8. Sin semántica. Ya, déjenme buscar un ejemplo. ¿Sí? A S produce A, S, o A produce S, B, A, o S, S, o BA. Ya. No tiene ni un significado. ¿Ya? Nos olvidamos del significado por un rato, porque lo que estaba cachando es que se me estaban complicando con el significado que ustedes entiendan de expresiones de lo que significa una gramática libre de contexto. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer una derivación en esta gramática que va a llegar a un string. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esta derivación, puedo decir, de S voy a ir voy a hacer la que tengo aquí, ¿ya? A S, y después desde SA de ahí, lo puedo reemplazar por S, B, A, S, y después S de ahí lo voy a reemplazar por una A. Voy a hacerlo de a poco. A, B. A de ahí lo voy a reemplazar por BA.
A, B, B, A. Y ese de ahí lo voy a reemplazar por A. ¿Ya? Esto de acá es una derivación. Los que ya habían entendido bien esto con el ejemplo anterior, no se van a confundir más con esto. Los que se habían confundido deberían entenderlo un poco mejor con esto. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, en vez de motivarlo tanto como lo hice antes, lo que voy a hacer es simplemente dibujar esta derivación de una forma distinta. Entonces, lo que voy a hacer es poner en la raíz de un árbol, voy a hacer un árbol, donde voy a tener la raíz, voy a tener la variable que puse al principio, y luego como hijos voy a ir poniendo las derivaciones que yo hice. Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a tener es esto, y esto va a quedar así, como S. Esto de acá. Entiendo que no lo están viendo bien, pero me voy a dar cuenta aquí. A verlo acá. Entonces, S, después esa de aquí, la reemplacé por SBA. Entonces me va a quedar aquí. Es SBA. Esta de acá, bueno, voy a seguir en orden, ¿ya? Entonces me queda SBA, esa S de aquí la reemplacé por A. Esa B no la puedo reemplazar por nada, y esa A de ahí la reemplacé por BA. BA. Y esta S de aquí, finalmente la reemplacé por A. Ya. Entonces aquí todos me deberían estar siguiendo. Esto de acá es simplemente una manera estructurada de mirar esta derivación que hicimos en el lado de aquí. ¿Todos de acuerdo? Si alguien no entendió cómo diablos generé esto, por favor, dígame. Ya, entonces, para terminar nomás, lo que quiero es que, ahora, Cristian, seguí ahí, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Entonces, primero, Cristian, tú mismo, dime, ¿cuáles son las variables de esta gramática? Díctamelas, ¿cuáles son? La A, la S y eso nomás. Eso nomás, la A y la S grande. ¿Cuáles son los terminales de esta gramática? La A y la S. No, broma. La A y la B. La A y la B chica, ¿sí? Entonces, Sí. esto de aquí se llama árbol de derivación. Si nosotros tuviéramos que ponerle una definición a este árbol de derivación, la definición sería súper simple. Un árbol de derivación es un árbol tal que todos los nodos internos son variables, todos los nodos hoja son terminales, el nodo raíz es la variable inicial. Eso es importante, ¿ya? Tal vez ustedes lo van a poner como la raíz es S. Nodo interno B. Hojas T. Ahora viene la parte importante. ¿Qué es lo que me puedes decir tú, Cristian, de los hijos o hijas descendientes directos de un nodo interno en el árbol? Que No voy a puede, decir nada. no, puede ser una variable o un terminal. De esto, lo que te digo es como, si yo miro eso, miro un nodo y sus hijos en un árbol, ¿qué es lo que estáis seguros que cumplen? Que los hijos, o sea, ¿qué es lo que cumplen los hijos y la hija? ¿Los Que hijos? son variables o terminales. Pero eso lo cumplen todos los nodos, po. Que son... no sé, que son máximo 3. En este caso son máximo 3, pero ¿por qué son máximo 3 en este caso? Porque tienen Es P en la transición, en la... Ya, vamos, a ver, ¿quién le puede ayudar a Cristian? tienen Que que la seguir producción la- están definidas como 1, 2 o 3 Ya, pero la pregunta expresiones. mía es, ¿qué estamos seguros que en este árbol cumple cada padre con respecto a sus hijos o hijas? que es la producción. Tiene que ser una producción. ¿Ya quién está hablando? Matías. Matías.
lo que cumple, la condición crucial para hacer un árbol de derivación es que cada vez que yo me paro en un nodo interno, que no es hoja, cada vez que yo me paro en un nodo interno y leo sus hijos de izquierda a derecha, esos representan alguna producción de la gramática. Yes. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, mira qué pasa siempre, Cristian, siempre. Mira esa A de ahí, sus hijos son BA. ¿Hay una producción así? Sí. A, BA. Mira la producción, por ejemplo, esta de acá. S, sus hijos son A chica, A grande, S. ¿Hay una producción así? Sí. S, A chica, A grande, S. ¿Ya? Ya. Entonces, un árbol, y lo voy a decir por última vez, pero ahora lo voy a decir como completo. Dada una gramática libre de contexto, esto deberíamos escribirlo como una definición, pero ustedes lo pueden escribir por ahí porque me interesa más la intuición. Dada una gramática libre de contexto, BTPS, un árbol de derivación para esa gramática es un árbol tal que la raíz es la variable inicial. Todos los nodos internos son variables. Todas las hojas son terminales. Y cada vez que miro un nodo interno, sus hijos de izquierda a derecha son una producción en la gramática. Eso es un árbol de derivación. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí abajo, ¿sí? ¿Sí? No lo voy a escribir, si ustedes ya saben lo que es. Me voy a puro enredar nomás si que lo escribo. Créanlo ustedes en un cuaderno si es que están tomando apuntes, si no después vean el video en el minuto, no sé qué video, qué minuto es, pero ya. Ese es un árbol de derivación. Noten que la definición es sumamente sintáctica. Es un árbol, la variable, la raíz es la variable inicial, las hojas son terminales, cada nodo que es interno, sus hijos de izquierda a derecha, son una producción en la gramática. Eso es todo, se acabó. Si yo tengo un árbol de... Entonces, una vez que yo tengo, esa es la definición de un árbol de derivación, esto de acá es un árbol de derivación para esta gramática. Cada gramática puede tener infinitos árboles de derivación, porque lo único que tienen que hacer es cumplir la condición que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es el teorema? ¿Alguien me podría anunciar un teorema a partir de todo esto? Juéguensela, lo que sea. El árbol de derivación conduce a un lenguaje dentro de la gramática, producido por la Como que gramática. lenguaje te volaste, como que no hay un lenguaje. Es como, un string pertenece a una, ¿cómo se llama esto? A una gramática libre de contexto si ¿Ya? existe un árbol de derivación tal que pasa eso. Tal que, Te faltó la copa, te faltó la copa. sí, pero como que se cachó. Se cachó, sí, miren. Ya, eso es lo que quiero, que se entienda la idea. Después la formalizamos, la leen un poco más con detalle, pero la idea es la siguiente. ¿Cómo partiste? ¿Quién es la que estaba hablando? Yo Kevin, sería como un string pertenece a, a una gramática libre de contexto si, ¿Sí? solo si existe un árbol de... O sea, Existe. claro, existe un árbol de decisión tal que el string, o tal que... Ya, y ahí ya. como que me falta el... Ya, sí, lo voy a decir. Entonces, como... ¿Las hojas pertenecen al árbol? O sea, las hojas Ya, son pero parte. mira, lo voy a escribir formalmente. Pero ustedes tienen toda la idea, ¿sí? La idea es como W pertenece a L de G. Sí, solo sí. Sí, bueno, el lenguaje generado por eso. Existe un árbol de derivación. Árbol de derivación. Que tiene a W como copa. Ese es el teorema. Voy a decirlo de nuevo. Un string W está en el lenguaje generado por la gramática libre de contexto si y solo si existe un árbol de derivación que tiene el string W como copa en el árbol. Y se acabó. La demostración es trivial, hay que hacerla por inducción, no es mucho más que eso, dada la forma en que construimos el árbol de derivación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero chequear que un string es generado por la gramática, me basta con dibujar un árbol de derivación para ese string. Se acabó. No tengo que hacer esa derivación por pasos ni un montón de cosas. Hago el árbol. ¿Todos conmigo? Sí. Ya. Una pregunta. Sí, pregunten lo que quieran. Por favor, pregunten. Dale. Como, ¿qué significa como de izquierda a derecha como en la definición de árbol?
Esto, de izquierda a derecha, pues, ¿cuáles son los hijos de A? S, B, A. Pero como en el formalismo de un árbol, Es que, es como un tipo de árbol en específico. sí, es un árbol ordenado. Si Ya, tú pensás en un árbol como un grafo, sí, los vecinos de un nodo no tienen un orden, son vecinos nomás. ¿Sí? sí, Cuando tú pensás en un árbol ordenado, los hijos de un nodo o hijas de un nodo sí tienen un orden. ya, ¿Ya? Pero es una cuestión, cuando lo dibujemos, como siempre lo vamos a dibujar en capas, ¿así? Siempre le vamos a poner un orden por el dibujo. Lo importante es que ese orden tenga el mismo orden que nosotros estamos usando para el string, porque después nosotros vamos a leer la copa así, de izquierda a derecha. De hecho, ¿cuál es la copa en este caso? ¿Alguien que me la diste? A, A, B, B, A, A. Ah, sí, esa es la copa. Y el mismo string que tenemos aquí abajo, ¿sí? No es nada diferente. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos un árbol de derivación para la gramática que tiene ese string como copa, ese string es generado por la gramática. ¿Todos? Háganme así. Ya. Ya, se supone que las clases son de 1 hora nomás, así que hay hartas cosas que me quedaron en el tintero que deberíamos seguir hablando de esto, pero lo que vamos a hacer es, hoy día es martes, ya el jueves vamos a partir desde árboles de derivación y vamos a hablar varias cosas acerca de árboles de derivación porque son bien importantes. Por favor, traten de darle una vuelta a esto porque es mucho más intuitivo cuando lo vemos desde gramáticas que nosotros entendemos lo que está pasando, como la de las expresiones. Pero revisen de nuevo la gramática de las expresiones, porque los paréntesis son terminales, la cruz es un terminal. De hecho, no deberíamos llamarle paréntesis, deberíamos llamarle como C abierta, como C abierta para el otro lado, cruz, asterisco, ¿sí? Porque si no le damos mucha semántica. Pero la idea va a ser esa, ¿ya? Entonces, quedemos hasta acá para no agobiarnos mucho más, y el jueves vamos a partir desde esto, así que ojalá revísenlo para no tener que explicarlo mucho más. ¿Ya? Si hay dudas, todavía me quedan aquí, pero por ahora voy a terminar con el video. Gracias, profe.